Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa, Los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales de Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en donde vamos a continuar en el desarrollo de importantísimos temas para la edificación de nosotros como hijos de Dios y de toda la iglesia. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno estamos nuevamente a los pies del Maestro para compartir esas enseñanzas que son de edificación, de exhortación y consolación para nuestras vidas, para poder encaminarnos hacia esa vida agradable, hacia la voluntad del Señor. Y por eso estamos aquí, por ustedes, para compartir esa palabra que el Señor nos ha regalado, para que cada uno de nosotros podamos estar apercibidos y podamos vivir la vida que a Dios le agrada y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para el cual Dios nos ha creado y nos está formando cada día. Agradecemos al Señor Benito porque venimos de un retiro familiar maravilloso, precioso, en donde Dios cambió nuestra perspectiva, en donde Dios transformó nuestros corazones, en donde familias fueron renovadas, restauradas. Qué maravilloso es el Señor que nos permite compartir este tiempo tan especial de retiro. Es nuestro primer retiro familiar, el primero porque serán muchos. Aleluya. Que vamos a compartir junto con la familia de la fe, junto con los JV. Amén, así es. Y bueno, este fin de semana continuamos con lo que es la campaña en Chilibre Maranata. Así es. Maranata Chilibre tiene un fin de semana de campaña y uno de los expositores es el pastor Benito Cañate, quien va a estar ganando almas para Aleluya, Cristo. en el nombre Porque de Jesús. ganar almas es acelerando lo sobrenatural. A ver, sí, se llama así, acelerando lo sobrenatural. Con los pastores para Torres cosas, de la Iglesia de Dios Maranata. Amén. para cosas mayores. Amén, así que tenemos un sinnúmero de maravillosas actividades espirituales. Amén. Que nos permitirán servir al Señor con excelencia. Estamos enfocados, amados hermanos, estamos enfocados en todas las asignaciones que el Señor nos pone en la agenda espiritual que Él ha preparado para este 2019. Y tenemos pues importantes eventos, congresos, conferencias, tenemos viajes programados y sabemos que Dios no se hace esperar, sabemos que Dios cumple su propósito en medio de todo y nosotros queremos tocar un tema de singular importancia porque y muy necesario en este tiempo. Nos han felicitado mucho acerca del tema de lo que es la fidelidad y la lealtad a Dios. Amén. Que es tan importante para nuestras vidas, pero hoy queremos también compartir un tema que yo doy como profesora en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios. Que es la ética ministerial. La ética ministerial, la ética cristiana es fundamental, hermano, porque si nosotros como pueblo de Dios conociéramos la ética que se debe manejar dentro de los ministerios, dentro de la vida cristiana, esa conducta, ese comportamiento que debemos aprender. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos al Señor, venimos con conductas que hemos adquirido a través del tiempo. Y yo le decía a mis estudiantes, les mandé una asignación, Benito, una tarea de investigar sobre temperamento, carácter y personalidad. Y a veces confundimos estas tres palabras pensando que es lo mismo y no es lo mismo, porque el temperamento viene heredado o por genes, viene con la persona. El carácter es adquirido a través de la educación o a través de los hábitos, la costumbre que nosotros adquirimos a través del crecimiento, desarrollo de nuestra vida. Pero la personalidad es la proyección de mi temperamento unido a mi carácter. Pero cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo debo comprender que la Biblia dice que yo debo dejar todo atrás y que aquí son nuevas todas las cosas. Amén. Y son nuevas todas las cosas conlleva una vida, transformación integral. Una transformación integral en conducta, en comportamiento, en base a la ética o los principios o las prácticas, normas de conducta. Costumbres, Amén. las normas. Y cuando hablamos de ética, Benito, ya para entrar en el tema, hablamos del término etos.
Y esto significa prácticas, costumbres y hábitos. Y la ética, cuando hablamos de ética cristiana o ministerial, evalúa la conducta y se pregunta por qué el ser humano, por qué el cristiano, por qué la persona piensa o actúa de cierta manera. Y eso es lo que queremos tratar el día de hoy, porque cuando hablamos de fidelidad, hablamos de lealtad y todo ese tema, tenemos que enseñar también sobre ética, Benito. Así es necesario. Ética no es otra cosa que el comportamiento humano, el comportamiento de las personas. Un médico tiene ética, un abogado tiene ética, la nación, los estados, los países tienen ética. Pero nosotros tenemos que comprender que el reino de Dios tiene ética. Amén, amén. Y esa ética tiene que ser enseñada dentro de las iglesias, tiene que ser enseñada dentro de los ministerios para que las personas comprendamos cómo debemos conducirnos, amén, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Ahora que somos esa nueva creación, aleluya, ahora que tenemos esta nueva vida y que tenemos esta nueva oportunidad. Y es necesario que reflexionemos sobre estos elementos y sobre estos aspectos. ¿Por qué? Porque a veces nos colocamos en dos extremos del mundo cristiano, en el extremo de la espiritualidad y en el extremo del racionalismo, muchas veces. Pero es necesario porque cuando nos convertimos a Cristo Jesús, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tal vez muchos puedan pensar, bueno, automáticamente se van a dar unos procesos de transformación en mi vida que me van a hacer cambiar y voy a dejar de ser el hombre y la mujer que antes era y voy a ser un nuevo hombre. Sin embargo, la palabra del Señor nos fue dada con una finalidad y con un objetivo. Que nosotros escudriñemos la palabra, que nosotros reflexionemos sobre la palabra y que nosotros comprendamos a la luz de la palabra qué espera Dios de cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios que nosotros actuemos, cómo pensemos, cómo nos desenvolvamos en nuestras relaciones interpersonales, en los diversos ámbitos en los cuales como hijos de Dios vamos a tener que desenvolvernos? Entonces ese manual de conducta, ese manual de comportamiento, que ha sido la preocupación permanente de Dios, desde la creación, cuando se da la caída, cuando lleva a su pueblo Israel al desierto, cuando en el Sinaí le da ¿qué? Le da leyes, le da normas que van a trazar la manera en cómo el pueblo tiene que comportarse. Y le destaca además la importancia de vivir bajo esas normas, de vivir bajo esas leyes que determinan comportamientos, que determinan conductas, maneras de ser, que los hacen ser diferentes al resto de los pueblos o al resto de las personas. Entonces, es allí cuando nosotros empezamos a hablar de una ética bíblica, para nuestro tiempo de una ética cristiana. Una ética cristiana que marca una serie de parámetros los cuales nosotros tenemos que examinarnos, frente a los cuales nosotros tenemos que vernos reflejados y sobre los cuales nosotros podemos identificar qué cosas nos hacen falta y qué procesos son necesarios para que se pueda completar en nosotros ese nuevo hombre de que habla la palabra del Señor, ese nuevo nacimiento, ese llegar a la estatura del varón perfecto. Y solamente con ese esbozo que nos pone Pablo en la carta a los Efesios, nos da un pantallazo de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros lleguemos a un modelo de conducta y a un modelo de comportamiento que Él ha establecido. Y lo ha establecido para nosotros los hombres de una manera bastante clara. Fue necesario que el mismo Dios se hiciese carne y habitase entre nosotros para que nos diese el modelo de conducta y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es que cuando nosotros vemos, Benito, desde el Génesis, cuando Dios crea al hombre, le da principios, amén, le da patrones de conducta que establecen cómo a Dios le agrada que nosotros como seres creados o como hijos de Dios debemos conducirnos o debemos vivir o debemos actuar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de Adán y Eva, Dios le dice a Adán y Eva cuáles eran los principios o los patrones que Él quería, cuál era esa ley. Hay un árbol, hay dos árboles. Amén. Uno que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y otro que es el árbol de la vida, y no lo vas a comer. Entonces ya desde el principio Dios le establece principios, valga la redundancia, ¿verdad? Mandatos, patrones de conducta
para aquella persona que va a vivir bajo el reino de Dios, Amén. para aquella persona que va a vivir bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Entonces, cuando lo vemos a través, el hombre peca. El hombre peca al codiciar ese árbol, y Dios lo saca del Edén, pero aún así le da parámetros. Correcto. O principios o patrones, como lo querramos decir, normas, leyes que le permiten al hombre, aun cuando haya pecado, cómo puede agradar a Dios. Y por eso Dios, en vez de dejarlo con esos delantales de hoja, le sacrifica un animal, mostrándole cómo quiere que el hombre continúe viviendo la vida a pesar de haber desobedecido. Exactamente. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel en Egipto, Dios lo saca. Y cuando Dios lo saca de Egipto, lo primero que Dios hace es establecer los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Qué son los 10 mandamientos? El mandamiento, ética. Un código ético. Un código ético que demanda que el pueblo de Israel cumpla Y viva por ellos. y viva y actúe de acuerdo a ellos, para que sea un pueblo diferente a los demás pueblos. Amén. Entonces, eso es ética. Dios desde el principio, al dar el decálogo, al dar los 10 mandamientos, cuando saca a su pueblo de Egipto, le muestra, bueno, yo quiero que tú dejes esos dioses, que no tengas el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Los 4 primeros mandamientos son hacia Dios, mi deber hacia Dios. Y los 6 últimos mandamientos son mi deber hacia mi prójimo. Amén. Por eso Jesucristo nos resume el código de ética que Dios estableció en el Sinaí. Amén. Y cuando nosotros vemos este asunto, Benito, tan hermoso, nos damos cuenta que Dios siempre nos dirige. Dios siempre establece patrones de conducta, mandamientos, no porque Dios es un dictador, sino porque Dios nos ama y sabe que esa es la mejor manera de conducirnos para ser diferente a los demás. Inclusive, cielo, la validez de ese mismo código ético, que es el código sinaítico, que conocemos como los 10 mandamientos, es reconocido por creyentes y por no creyentes. Así es. Es reconocido como un modelo ético que indudablemente, si el ser humano, independientemente de que fuese cristiano, fuese musulmán o fuese budista, si viviese en base a ese código ético, la mayoría de los conflictos humanos y la mayoría de los conflictos políticos se evitarían si se respetaran esas normas de conducta. Y eso nos trae un poco, trayéndolo un poco del pasado, una oportunidad en donde tuvimos la oportunidad de conversar en un programa con el que era en ese entonces secretario general de la Universidad de Panamá, Miguel Ángel Candanedo. Y él mismo reconocía en ese programa que efectivamente él reconoce que los 10 mandamientos... Que era ateo. Y era ateo. Y es Pues, ateo, es es ateo. ateo. Y él reconocía que los 10 mandamientos indudablemente son un código ético que tiene todo el valor y tiene toda la solidez para garantizar una convivencia pacífica, y que los seres humanos que lo practiquen puedan tener una vida tranquila y sin mayores complicaciones. Entonces eso nos da a nosotros una idea de lo importante que es para nosotros como hijos de Dios mayormente volver sobre la palabra y ver la palabra con los ojos de una serie de recomendaciones y consejos que el fabricante, como bien Carmen lo señala muchas veces en sus clases, que el fabricante del hombre, Dios mismo, le da el manual que nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos. Y si andamos sobre ese código de conducta, vamos a ser definidos como hijos de Dios. Es lo que al final nosotros nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, que se hace mucho énfasis. Se hace mucho énfasis en el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es aquel que cumple las normas de conducta y la ética establecida por Dios en su palabra. Y uno de los puntos fundamentales, Benito, si nosotros queremos verlo en esta nueva vida en Cristo, porque muchos dirán, bueno, el decálogo fue en el Antiguo Testamento y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque existen muchos legalistas, sí, muchas doctrinas, ¿verdad? Que de repente pueden pensarlo de esa manera. Yo siempre le digo a mis estudiantes, váyanse al código ético de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el código ético de Jesucristo? El Sermón del Monte. Amén. Desde el capítulo 5 al capítulo 7, Jesucristo, a través del Sermón del Monte, a través de las bienaventuranzas en adelante hasta la parábola de
cimentarlo cimentarse sobre la roca. Los dos cimientos. Los dos cimientos, exactamente, gracias. Nos establece un código ético de conducta del cristiano. Amén. Jesucristo fue bien claro, dice, tú tienes que ser luz del mundo, sal de la tierra, tienes que orar, etcétera, etcétera. Establece una serie de patrones y amar de a tu conducta. enemigo. De patrones, sí, porque mira qué interesante. Jesucristo dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ese pero yo os digo establece que no es malo ni invalida lo que dijo la ley de Moisés, sino que viene y se tiene que cumplir y afirmar, porque Cristo, el logo mismo, la palabra misma, amén, lo está estableciendo. Y dice, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen. Y ora por lo que te ultrajan y persiguen. Y entonces empieza a dar una serie de conductas de aquellas personas que han sido transformadas en esa nueva vida en Cristo y cómo nosotros debemos vivir cada área de nuestra vida. Y por eso nosotros tomamos este programa, porque ética es comportamiento humano. Pero tenemos que ver factores, Benito, que son interesantes, porque cuando también vemos a Pablo nos muestra a través de Romanos capítulo 11 al capítulo 13 cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, aún con las autoridades que no son conversas, pero siguen siendo autoridades, dice en el capítulo 13 de Romanos. Cuando nosotros nos vamos a Efesios, nos habla de ese viejo hombre y de ese nuevo hombre. Todo eso es ética, Benito. Amén. Todo esas son normas, leyes, patrones de conducta que el cristiano debe asumir, debe aprender, debe tomar para sí y empezar a dejar ese viejo hombre atrás con todos los rudimentos del mundo, como dice Colosenses, y empezar a vivir esa nueva creación, esa nueva vida. Pero si no le enseñamos este tipo de programas, de enseñanzas que el Señor ha establecido en su palabra, cómo la persona va a saber cómo dejar los hábitos o las costumbres de la abuelita. ¿Qué hábitos tiene que dejar y por qué otros tipos de hábitos tiene que asumir en su vida? Cuando vamos a Colosenses lo vemos. Así es. Incluso yo le decía a los muchachos en la escuela de liderazgo, léete las cartas pastorales. Amén. Cuando leemos las cartas pastorales, Pablo le dice a Timoteo, olvídate de la genealogía. Timoteo, olvídate de los cuentos de vieja. Olvídate, enfócate en la enseñanza, en la lectura, en la fe, en testimonio. Amén. Y Timoteo, ora por a los que están en eminencia, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Pablo? Le establece a Timoteo, a Tito, normas, leyes de conducta que son necesarias para la nueva vida en Cristo. Amén. Que demuestran quién realmente ha sido cambiado y transformado por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Entonces es fundamental, Benito, que comprender que cuando hablamos de ética, hablamos de principios, de leyes universales que trascienden la cultura geográfica, que van más allá del lugar, van más allá del origen, van más allá de la cultura, porque cuando nosotros vamos a la palabra, Dios tal vez nosotros podamos decir, bueno, fue dada a Israel, fue dada a los judíos, pero es dada para nosotros. Amén. En este tiempo. Muchos dirán, bueno, eso sucedió hace miles de años atrás, pero sigue vigente en este tiempo para nosotros, y son universales porque yo las tengo que aplicar, si esté en China, en Rusia, en Alemania, en Japón, en Jamaica, donde yo me mueva. Si yo soy esa nueva criatura en Cristo, si yo soy hijo de Dios, yo ahora tengo la cultura y las normas del reino, y donde quiera que yo vaya, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, fuera de la iglesia, y donde vaya, yo tengo que regirme por esas leyes o esos principios establecidos por Dios en su palabra. Y debo comprender que el no obedecer esos principios, el no obedecer esas normas de conducta o de comportamiento, traerán consecuencias a mi vida.
Cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que al no obedecer los principios que Dios le dio a Adán y a Eva, hubo como consecuencia de la desobediencia el pecado, la muerte, la enfermedad y todo lo que conlleva la caída. Así es. Cuando tú y yo violamos esas leyes o esas normas, esos principios que Dios ha establecido, donde quiera que yo vaya alrededor del mundo, va a haber consecuencias. Entonces, es necesario comprender que esas normas, esos principios establecidos por Dios, para que yo vea la bendición, para que yo vea la prosperidad en mi vida, para que yo vea el crecimiento de esa nueva vida en Cristo, yo debo obedecerlos donde quiera que yo vaya. Es más, cuando nosotros vemos desde esta perspectiva la ética cristiana, estamos hablando, hermanos, de lo que es el cristianismo profundo. Amén. No estamos hablando del cristianismo superficial. No estamos diciendo que el mundo conocerá el cristianismo únicamente por la predicación de la palabra. No estamos hablando de que conocerán el cristianismo. ¿Por qué? Porque cargamos esta Biblia paseándola por todas partes. O no van a hablar del cristianismo porque cargamos crucifijos o redes, cruces, o subo una imagen a las redes sociales. No estamos hablando de ese cristianismo. La ética cristiana es el cristianismo profundo, es el cristianismo de comportamiento. ¿Quién soy yo? Identidad. ¿Cómo debo moverme? ¿Cómo debo actuar? Mi identidad como hijo de Dios está determinada por mi comportamiento. Así es. Por eso es que cuando nosotros nos vamos al Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, en una de las enseñanzas finales del Sermón del Monte, habla de que por su fruto los conoceréis. Y más adelante, para que nos demos cuenta que Él estaba formando en ética y en comportamiento, no estaba formando en aspectos superficiales de fe, ni en aspectos de religión, es cuando Él dice al respecto de que nunca os conocí. Cuando Él señala en esa parte del Sermón del Monte, que está en el capítulo 7, verso 27 en adelante, y Él habla de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Él hace una diferenciación entre un actuar que para el ojo de la humanidad puede ser bueno, pero un comportamiento ético que para los ojos de Dios es malo. Entonces, Él está definiendo, hermanos, escuchen lo que estoy diciendo. No se guíen por las apariencias, no se guíen por los actos externos, no se guíen por las edificaciones, no se guíen por nada externo. Lo que define quién es de Dios y quién no es de Dios es la manera en que nos comportemos. Y por eso habla entonces de por su fruto lo conoceréis. Porque dice, ni un árbol malo puede dar un fruto bueno, y ni un árbol bueno puede dar un fruto malo. Y cuando habla de fruto en esa comparación, en esa metáfora, se refiere a las cosas que salen del corazón, la manera en cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo me comporto, cómo yo evalúo una situación para poder tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a una filosofía humana o a una tradición familiar o a una tradición cultural, sino de acuerdo a la ética y a la cultura del reino. Entonces esos son elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración y que veamos este programa referente a la ética como un programa donde vamos a entrar y a sumergirnos en lo que es el cristianismo profundo. Sí, ese cristianismo que no es un cristianismo que te habla de que, bueno, soy nacido de nuevo porque tengo el Espíritu Santo. Y limito la mover del Espíritu Santo a solamente hablar en lengua, a saltar y esto y lo otro. Pero ignoro que la función del Espíritu Santo es formar en mí la imagen de Cristo. Y cuando la imagen de Cristo se forma en mí, ¿cómo me lo verifico? A través del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Son precisamente el amor, que nos determina nuestra relación con los otros. La mansedumbre, la paz, la fe, la benignidad, todo eso determina nuestra relación con el otro. Por eso Cristo, como bien señala Carmen, conforme a la palabra, estableció en el Nuevo Testamento y resumió toda la ley de Moisés, que se resumía en un gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y todo eso involucra todo un discurso, todo un análisis de manera de ser, de manera de pensar, de manera de ver la vida, de manera de ver el mundo y de manera de vernos nosotros mismos en el prisma
de la palabra del Señor. Y es interesante, Benito, porque nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos de principios Amén. conforme a la ética, recordemos que el mundo o las culturas tienen principios. Así es. El gobierno de cada país tiene principios o leyes establecidas. Y yo puedo decir, bueno, yo le decía a los estudiantes, yo puedo decir, bueno, me voy para X país, para no mencionar un país determinado, y me voy a regir de acuerdo a ese país o voy a hacerlo de acuerdo a ese país, y como la Biblia dice que yo me tengo que sujetar a las autoridades, entonces yo voy a hacerlo así. Pero tenemos que tener bien claro, los principios de Dios son inmutables, no Amén. Cambian. Así es. Los principios de Dios son y deben regirnos en cualquier lugar a donde nosotros vayamos. Exacto. El principio establecido en la palabra, o los principios establecidos en la palabra de Dios, van por encima de los principios universales de una cultura o de un país. Amén. Entonces yo tengo que comprender que hay personas que justifican actuar o justifican actitudes o comportamientos porque dicen, yo estoy en otra cultura, yo estoy en otro lugar, este es mi trabajo, me obligan en el trabajo, me presiona el mundo, me presiona tal lugar. Pero debemos comprender que si yo soy un cristiano, Amén. yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo, lo fundamental para mi vida es basar mi comportamiento, mi conducta en los principios establecidos en la palabra del Señor, que van por encima de cualquier cultura, cualquier ley, porque la palabra de Dios no cambia nunca, y lo que está establecido en la palabra del Señor es lo que va a regir mi vida pese al resto del mundo, porque alineado al principio de la palabra, entonces lo demás se alinea. Exacto, y es cuando nosotros comprendemos, cielo, y hay un elemento que es necesario que destaquemos. El cristianismo, la fe cristiana, tiene un carácter culturizador. Es decir, la fe cristiana con esta ética cristiana es un elemento culturizador que conquista cualquier cultura y la transforma. Ese es un elemento que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra mente. Y Dios se lo dice a Israel. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta a través de determinados ejemplos muy puntuales cómo se ve la ética cristiana, cómo se ve la ética fundamentada en la Biblia frente a la cultura del mundo. Lo vemos en el caso de Daniel y sus amigos en Babilonia, lo vemos en el caso de José en la corte de Egipto. Nos damos cuenta que independientemente de dónde se encontrase, nos vemos a Israel durante la cautividad y los profetas durante la cautividad de los 70 años en Babilonia. Nos vemos claramente que había una cultura. Esa cultura está enraigada en una ética que les dice a ellos que independientemente de lo que prevalezca en ese país, independientemente de la cultura de ese país, yo tengo una cultura, yo tengo una ética que me fue determinada y mandada por Dios, y yo me voy a comportar de acuerdo a ella. Y en cuanto a la cultura de este país no se oponga a la ética que yo tengo, podemos seguir adelante. Pero donde hay un conflicto entre la cultura de un pueblo y la ética que Dios nos legó, la ética que Dios nos legó, los principios que Dios nos legó están por encima. Porque ese es lo único que ha permitido que el mundo cambie. ¿Cómo se derrotó el paganismo? ¿Cómo se derrotaron tantas falsas creencias? ¿Cómo cayó el imperio romano? Víctima precisamente de la cultura cristiana basada en una ética cristiana que era totalmente diferente a la ética del Imperio Romano o a la ética griega. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de ese elemento, porque a veces, cielo, cometemos un gran error. Menospreciamos la palabra del Señor y hemos llegado a crear una división de la mente del ser humano en este tiempo, y lo hemos permitido, en el sentido de que cuando estoy en la iglesia me comporto de acuerdo a los principios que están en la palabra. Pero fuera de la iglesia tengo otro estándar de principios que pueden estar en contradicción con los principios de la Biblia. Y no es eso lo que nos enseña. Entonces estamos en un doble ánimo. Y al estar en un doble ánimo, entonces no estamos sirviendo a dos señores, como nos advirtió Cristo. Entonces al final odiaremos a uno y amaremos al otro. Y por eso es fundamental, Benito, este tema que estamos tratando, porque
Hace un tiempo atrás, no sé qué tiempo será, hablamos sobre el tema de la identidad. Amén, así es. La identidad es fundamental en el cristiano porque eso define hacia dónde yo voy a caminar y cómo me voy a comportar. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, Dios le dice, yo te escogí no porque seas alguien, eras el más insignificante, pero yo te escogí para ser un pueblo santo y para mostrarle a los demás pueblos mi cultura, mis principios y cómo vivir la vida conforme al reino de Dios. Amén. Cuando, vamos a venir a la actualidad. Cuando nosotros vemos a un judío puede estar en cualquier país del mundo, pero jamás cambiará sus principios bíblicos establecidos en su Torá. Amén. Establecido en el Pentateuco, como usted lo quiera decir, en su Talmud o en su Mishnah, como usted lo quiera llamar, son sus principios, sus normas de vida, sus reglas, sus leyes que le dicen cómo conducirse en determinado momento. Jamás lo cambiarán por la cultura donde están viviendo. Amén. Respetarán esa cultura, pero vivirán de acuerdo a la suya, a los principios establecidos en la palabra. Amén. Entonces, cuando usted, y mira que tiene que ver con identidad, Benito, porque cuando usted ve a un chino, obliga a un chino a vivir de acuerdo de acuerdo a los principios donde esté, y que viole sus principios de su cultura, no lo va a hacer. Amén. Pese a que está en un lugar que no es el suyo, esas personas o los chinos, por decirlo así, jamás violarán sus principios de su Dios, de esto, del otro, porque ellos están bien arraigados y conocen su identidad. Hablo de un ruso, hablo de diferentes conceptos de identidad, conceptos de que está basado en los principios que los determinan. Que tienen su identidad bien arraigada, Amén. bien claras y obedecen los principios sobre los cuales su identidad está establecida. Y lo vemos, como tú lo dices, vemos a Daniel y a sus amigos en Babilonia, pese a que los estaban presionando en una cultura que los llevaba a la esclavitud. Tenían esclavitud física, pero no de corazón. No de corazón. Y lo mismo era Daniel. José, yo admiro algo de José. José, cuando sus hermanos llegan ante él, no lo reconocían porque estaba vestido de egipcio. Pero su corazón no era egipcio. Su corazón le pertenecía a su Dios y a su cultura o a sus principios o a las normas que había aprendido de sus padres, de acuerdo al Dios al que le servían. Estaba en un mundo que podía embuirlo y porque tenía la cultura todas las egipcia excusas, era poderosa. y tenía todas las excusas, Benito, para mezclarse, para olvidarse de sus principios, de sus raíces, pero no lo hizo. Para olvidarse del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Exacto, Benito. Y vemos nosotros esperamos cualquier excusita en este tiempo. Si nos echan al horno de fuego y salimos del horno de fuego, nos volamos y nos vamos del Dios de fuego que nos sacó. Antes de que nos metan en el horno, ya estamos cambiando. Cielo, ¿sabes por qué es importante? Y hermanos, ¿por qué es importante? Ay, no. ¿Por qué es importante este tema? Leíamos en estos días varios informes estadísticos. Y uno de los informes estadísticos hablaba de lo siguiente. Hablaba de que el cristianismo pronto se iba a transformar en la minoría confesional en Europa y en los Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Y que el islamismo iba a empezar a absorber y a ganar mayor adepto, que es lo que está haciendo ya. De hecho, el crecimiento del cristianismo en los Estados Unidos ha sido del 34%. Sin embargo, el crecimiento del islamismo ha sido del 70%. ¿Por qué? Porque el Islam tiene una ética basada en el Corán. Sin embargo, el cristianismo se ha secularizado. El cristianismo se ha apartado de la Biblia, se ha apartado del mandamiento de Dios y se ha mezclado con filosofías humanas
que lo han llevado a ser algo totalmente amorfo e indefinido, que no puede construir la identidad de nadie. Entonces, mientras que el Islam se ha mantenido sólido y ha definido la identidad de los musulmanes. Entonces, cuando ese estudio se presentaba, volvíamos sobre el punto de la identidad y Carmen y yo nos preocupábamos. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que la iglesia no está haciendo énfasis en lo que es la ética, en lo que es la manera de comportarnos, en lo que es el testimonio y en lo que es la identidad del ser cristiano. Y agarramos de excusa, Benito, el hecho de que vamos a hacer esto para ganarnos a los jóvenes, vamos a hacer esto para ganarnos a los niños, porque el tiempo está acelerado, porque no sé qué, y cuando vamos a ver, como tú dices, secularizamos el cristianismo, o hacemos esa mezcolanza que desde los primeros inicios Dios dijo que no hiciéramos mezcla ni de ropa, ni de hilo, ni de animales, ni de nada. Porque cuando vamos a la ley, al Levítico, claro, de Levítico, nos damos cuenta que Dios no le gusta la mezcla. Así es. Y cuando vamos al Nuevo Testamento dice que no unáis a yugos desiguales con los incrédulos. Entonces, mucha gente toma este pasaje solamente para decir, no te enamores de un impío, no te enamores de un inconverso. Eso tiene que ver, va mucho más allá. Es mucho más amplio. De una relación amorosa, sí. Va más allá de no mezclarnos o no tratar de mezclar nuestros principios con los principios del mundo, con los principios del gobierno, de la cultura a la cual yo estoy habitando en un momento dado. Entonces, este tema, Benito, es urgente dentro de las iglesias para comprender que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Y eso es lo que hace el Islam. Lo verán como muy radical, pero el que entra allí tiene que orar las veces que tiene que orar. Y aquí el cristiano no quiere orar cuando debe orar y como debe orar. Quiere hacerlo a su manera porque no comprende que hay un código ético que me señala a mí cómo debo orar, cuándo debo orar. Y Jesucristo nos dio ese código. Dice, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo vamos a orar? Y él dice, cuando oréis, oraréis así. Y te da la ética, te da la conducta o la forma, la norma, cómo orar, cómo ayunar, cómo practicar las disciplinas espirituales que me acercan a mi Dios, que me acercan a una vida de bendición, que me acercan a ser de testimonio, de influencia. Ahora queremos mezclar, en vez de adorar o alabar o cantar corito, ahora es tra. Y yo digo, ¿esto qué es? O sea, en el tiempo en el que yo nací, que hace pocos años, nosotros o adoras o alabas. Amén. Eso es el Evangelio. El Evangelio es eterno, no moderno. Amén. Y tenemos que enseñarle a esta generación cómo vivir como Daniel, siendo joven, porque Daniel no era un viejo en Babilonia. Amén. Eran jovencitos, adolescentes entre 13 y 17 años, a un David, el dulce cantor de Israel, que era un bebé, un niño, un adolescente, que llegó a ser rey porque llevó ese código de ética a toda su práctica en obediencia. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Nosotros vemos a un José. Entonces, en este tiempo tenemos como líderes, como ministros, como pastores, ser más enérgicos en comprender que esto no es cuestión de cuánto lleno una iglesia o cuánto diezmo, cuánta ofrenda recibo en una iglesia. Amén. Es cuánto salvo almas, cuánto en realidad liberto una vida de la esclavitud de pecado y la llevo a la libertad, y su conducta o comportamiento cambia y muestra que ahora sí está viviendo una nueva vida. Amén. Entonces nos damos cuenta, Benito, que muchos de nosotros hemos caído en la complacencia. Y este tema quiero tocarlo después. La complacencia te lleva a la mezcolanza. Entras en contrataciones de tus valores y principios. Jugamos muchas veces con los principios, violamos los principios para tratar de decir, bueno, es que si le golpeo muy duro se va de la iglesia.
Si le hablo muy duro, si lo confronto, mejor le hablo del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios no sé qué, porque la gente quiere que lo ñañequen, que le hablen bonito. Yo le voy a hacer eso porque, pobrecito, en cualquier momento pues Dios lo hará y lo tocará, pero no le muestro al duro maestro y la verdad de la palabra, que llamar pecado a lo que es pecado. Aleluya. Que te llama a vivir una vida, y hay normas y principios establecidos en su palabra que son indiscutibles, son inmutables, son inquebrantables, porque Benito, cuando nosotros vamos a Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Cómo yo puedo creer que si yo violo un principio de la palabra a mí me va a ir bien? Amén. Si yo desobedezco, si yo soy deshonesto, si yo no soy íntegro, si yo no soy una persona justa, si yo no soy una persona que tengo el mismo comportamiento en todo lugar basado en los principios de la palabra, a mí me va a ir bien. Amén. No puede ser, Benito, porque cuando yo desobedezco, cuando yo soy una persona deshonesta, cuando robo, cuando calumnio, cuando pego mentira, cuando empiezo a blasfemar, cuando empiezo a hacer lo que la Biblia dice que no debo hacer, jamás me va a poder ir bien. Amén. Van a haber consecuencias de violar los principios, de desobedecer los principios de la palabra. Y no puede entrar en discusión porque la palabra no cambia. Yo no puedo, como tú dices, contratar. Es que tengo la palabra... Entrar en las contrataciones. Negociar. Negociar. Aleluya. No puedo negociar los principios de Dios. Son innegociables. Son innegociables. Porque son inmutables. Yo no puedo decir, voy a obedecer esto y esto no. Porque yo le decía a los hermanos en la escuela de liderazgo, cuando yo comprendí lo que es Éxodo 12, cuando Dios le dice a Israel, te comes las hierbas amargas. Y el cordero. Y te comes todo el cordero, las tripas y las pezuñas. Yo comprendí que el cordero es Cristo. Amén. Y el cordero es el logo, que el cordero es la palabra y que Cristo es la palabra. Todo lo establecido en la palabra, yo tengo que comérmelo y vivirlo y obedecerlo. Amén. Amén. Me guste o no me guste, me duela o no me duela, me incomode o no me incomode. ¿Por qué? Porque no puedo discutir, no puedo negociar, no puedo decir, bueno, hoy sí lo voy a obedecer, mañana no lo voy a obedecer, porque el juega vivo no va con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos habla del pan de vida, lo ilustra de esta manera. Tal fue la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que aún muchos de los discípulos consideraron que la palabra que él decía, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, haciendo referencia a que, él mismo lo dice, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Entonces el Cristo no le estaba diciendo que tenían que comerse su cuerpo como unos caníbales y beberse su sangre como unos caníbales, sino que tenían que aceptar la palabra, vivir la palabra íntegramente y no podían sacarla de contexto ni negarse a cumplir alguna parte de la palabra. Entonces eso le sonó duro, difícil, y aún en nuestro tiempo, cielo, sigue sonando duro y difícil tener que escudriñar la palabra y darnos cuenta que la manera en cómo nos estamos comportando es incorrecta. No agrada a Dios y tenemos que cambiar nuestra manera de ser porque tenemos que vivir la palabra del Señor. Entonces no queremos vivir la palabra del Señor ni queremos que nos digan que cuál palabra tenemos que vivir. Hay partes de la Biblia que quisiéramos que no existiéramos. Y hay muchos líderes que han entrado en contrataciones y en negociaciones que predican algunas partes de la Biblia y no predican toda la Biblia y no exhortan sobre toda la palabra, porque hay una palabra que es difícil, pero esa es la palabra. Nosotros estamos ¿para qué? Para mostrar, ahí es donde viene el detalle. ¿Para qué estamos? ¿Para qué? ¿Para llenar las iglesias o para nosotros ser testimonios de vida en Cristo Jesús? Cuando la palabra nos dice que nosotros somos la luz del mundo y el Cristo Jesús nos lo dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, nos está diciendo que si Él es la luz y nosotros somos la luz del mundo por delegación de Él, es porque nosotros tenemos que vivir y actuar como Él actuó y andar como Él anduvo. Eso significa que muchos se van a incomodar, muchos no le van a agradar
Y nosotros podemos predicar el evangelio, pero quien va a traer a la iglesia a los que han de ser salvos es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad y vivir la palabra de verdad. Y es interesante porque en ese pasaje del pan de vida, Amén, cuando al final Jesucristo nos enseña que muchos se fueron atrás, Benito. Exacto, sí. Muchos no comprendieron lo que el Señor quería decir. Y al final el Señor es irónico y es hasta cómico. El Señor mira, yo me imagino al Señor mirando a sus discípulos, ¿y ustedes qué? También se quieren ir, váyanse. Porque el Señor comprendía que Él no podía violar, invalidar y quebrantar los principios de la para palabra. agradarlos a ellos. Para agradar a los miles que se fueron atrás o a los discípulos si se incomodaban. Entonces, una de las cosas que hemos comprendido a través del estudio, hay tres aspectos, Benito, que tiene la palabra. Amén. Exhorta, edifica y consuela, ¿verdad? Dentro de la exhortación está la confrontación. Así es. Y los pastores, los ministros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, no queremos confrontar a las personas por el que dirán, por la aceptación, por la reacción de aquellos que se vayan de la iglesia, porque no quieren que las personas se sientan mal. Pero ven acá, entonces yo también si yo hago eso, yo también me estoy comportando igual que en él. Entonces, la persona que viene me está presionando a violar o a desobedecer los principios que son indiscutibles, inquebrantables y que no cambian, para tratar de agradar a esa persona. ¿Y dónde dejo a Dios? Amén. Cuando yo desobedezco los principios de Dios, yo estoy desagradando a Dios. Me he constituido amigo del mundo y enemigo de Dios automáticamente. Y hay gente, y me incluyo, que muchas veces perdemos el norte. Sí. Y hacemos cosas que muchas veces creemos que Dios no nos está viendo, que Dios no nos está escuchando, que Dios no está en todas partes y Dios es omnipresente. A veces sí lo hacemos cosas pensando de que Dios entenderá por qué lo hago. Dios lo entenderá que lo estoy haciendo por el alma, que lo estoy haciendo por la persona, por su la salvación, familia, por la familia, familia. Estoy haciéndolo por esa razón, por esa razón. Dios entiende, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo en el fondo soy bueno. Dentro de la escuela de liderazgo nos hablaban, y eso es lo que vamos a tocar en Amén. el otro programa porque se nos está acabando el tiempo. Aleluya. Que la ética está basada en principios, valores, hábitos, costumbres. Amén. Del comportamiento humano. Así es. Y en los próximos programas vamos a hablar de esos puntos porque no nos da mucho tiempo. Hoy nada más vamos a tocar en términos generales ética y principios. Y la importancia de por qué reflexionar sobre la ética. Y de por qué tenemos que levantar la senda antigua, Benito. Amén. Jeremías dice, párate en el camino. Amén. Y pregunta por la senda antigua y vuélvete a él. Así es. Y te irá bien y prosperarás. Yo recuerdo este pasaje hermoso que nos regaló el apóstol Ruiz cuando fue a nuestro aniversario. Sí. Y hasta lo cantó, Benito. Ah, sí. Tengo el video por allí. Mira que te mando. Y nos hablaba como Dios le habló a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y no te se apartará los principios. Aleluya. Este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche para que todo lo que hagas te salga bien. Amén. Y seas prosperado. Así es. Entonces, nos damos cuenta que Dios le dice, tienes que esforzarte a ser valiente porque vas a enfrentar naciones, vas a enfrentar Tienes pueblos una cultura poderosos que si tú no estás bien cimentado en los principios de la palabra, te vas a mezclar y no te va a ir bien. Y mira, cielo, que eso fue lo que ocurre con Israel después que muere Josué. El periodo de los jueces se caracteriza por una Israel que se portaba bien un rato y luego cedía ante la cultura de los pueblos que tenía que conquistar y se volvía a ellos y practicaba las cosas con ellos. Luego volvía y caía en juicio y en maldición. Nuevamente volvía al camino, volvía y caía, etc. Eso es. ¿Tú crees que a mí no me da dolor ver personas que iniciaron con nosotros, Benito? Amén, sí. O escuchar de personas que iniciaron con nosotros hace 18 años atrás y que ahora están en un taxi, que están tomando, se volvieron atrás. Y no es que están en un taxi como algo malo, sino que están
en una vida totalmente apartada del Evangelio. Sí, lo que quise decir es que se volvieron atrás a sus viejos rudimentos y dice, qué bueno que ahora ustedes son pastores, qué bueno, y estoy luchando porque me volví a la santería, porque me volví a las drogas, porque me volví al alcohol, porque me volví a esto. ¿Por qué, Benito? Porque nunca se cimentaron en la identidad, en los principios de la palabra. Muchas veces nos volvemos emocionales. Amén. Y venimos al Evangelio esperando que Dios nos llene de plata y de cosas materiales o económicas. Venimos con aspiraciones propias, no con el deseo de cambiar y de ser transformados, sino que Dios resuelva nuestra vida, y no nos damos cuenta que nuestra vida no puede ser resuelta como nosotros queremos, sino como dicen los principios de la palabra del Señor. Entonces, y esto tiene que ver muchas veces, cielo, y esto lo vamos a examinar, hermano. Es que este es un tema muy apasionante porque vienen a colación tantos temas que se cruzan en este tema de la ética cristiana. Porque cuando uno entra a la iglesia, y como señala Carmen, y viene porque quiere que Dios le dé una casa, porque Dios lo haga millonario, porque Dios lo resuelva, no nos estamos dando cuenta que estamos caminando en el Evangelio con una ética consumista, una ética del mundo del consumo, totalmente humana, y queremos que la iglesia responda a una ética basada en el consumismo y basada en el humanismo, cuando la ética de la iglesia es la ética del reino. Es totalmente diferente y está establecida en su palabra. Y siempre vamos a chocar. Entonces, ¿en qué contratación han caído algunos? En crear, entre comillas, una teología de la prosperidad, pero no existe el consumismo dentro de la Biblia. Por consiguiente, eso es una falsa doctrina, una herejía totalmente, porque no se mueve. Porque si hemos de ser prosperados, si hemos de ser bendecidos, es conforme a lo que la Biblia establece y conforme a los principios de la palabra, que demanda de nosotros una transformación, un morir a nosotros mismos para que pueda nacer Cristo. Y por eso es importante, Benito, este tema de la identidad, porque Amén. La identidad me permite tener ética. Así es. Y vivir y conducirme y comportarme de acuerdo a la ética de Dios. Mira, una de las cosas que yo aprendí en el camino es que a veces nosotros como líderes o ministros queremos dar nuestro testimonio a través de libros, a través de manuales, de sistemas que a nosotros nos han funcionado en un momento dado como siervos, por decirlo así. No es malo los libros, pero los libros no pueden estar por encima de la palabra del Señor. Los libros deben estar basados no en mi testimonio, sino en la palabra. Amén. Yo aprendí de un gran maestro de escuela dominical que me dijo, yo no puedo predicar mi consagración, porque Dios es un Dios de multiforme gracia. Quiere decir que Dios, como actúa contigo, no actúa conmigo, aunque seamos una sola carne. Amén. Entonces, a veces nos volvemos médicos espirituales, recetando ideologías, recetando filosofías humanas que hacen que la persona, llenando emociones humanas, que hacen que la persona se desvíe de la palabra. Y empiezan a leer libros, y leen los libros y no leen la Biblia. Porque eso le llena más su corazón, su alma y sus emociones. Que están afligidos, que están dolidos, que el marido me dejó, que mis hijos se fueron. No es malo un libro. Yo no estoy en contra de los libros. Es que la Biblia demanda orar y el Espíritu Santo para comprender. Si yo pongo un libro por encima de la Biblia, estoy mal. Amén. Yo leo muchos libros. Yo he leído muchos libros. Y si usted va a la biblioteca de la casa, usted se dará cuenta que aquí hay una cantidad de libros de testimonios, libros teológicos, libros doctrinales, que en algún momento de mi vida, pues, o de la vida de Benito, funcionaron para poder encaminarnos, pero no nos fundamentaron. Amén. Lo que fundamenta o cambia o transforma la vida humana y le da identidad a la vida humana es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No, yo le digo a los estudiantes, muchos de nosotros vamos a predicar y a enseñar, lo primero que agarramos es una Biblia de estudio. Y yo aprendí del pastor Elías Morán, que en paz descanse, que era nuestro maestro del Instituto Bíblico,
que cuando uno va a enseñar o a predicar, a llevar un mensaje, lo primero que uno tiene que hacer es doblar rodilla. Amén. Y lo primero que uno tiene que hacer es doblar rodilla. Y agarras una Biblia, Reina Valera, sin comentarios, sin concordancia, y te pones a leerla. Y allí el Espíritu Santo, en oración y Biblia, te va a guiar al mensaje que necesite la iglesia. Porque tal vez tú quieres predicar un tremendo mensaje, bien trazado, pero no llena la expectativa de la necesidad de la iglesia o de las personas que te van a escuchar. El único que te puede decir qué hay en ese corazón y cuál es la palabra que necesita ese corazón es el Espíritu Santo. Y nosotros no comprendemos que las filosofías, las ideologías, los pensamientos humanos se están filtrando dentro de las iglesias y están presionando para violar los principios inquebrantables, inmutables de la palabra del Señor. Y lo digo claramente, Benito, porque hemos visto cristianos deshonestos. Así es. Cristianos que no son íntegros. Hemos visto cristianos que no obedecen la palabra del Señor, ni siquiera obedecen las autoridades. Y piensan que son cristianos o que tienen un comportamiento adecuado. Y cuando lo confrontamos, ¡ay, Dios mío! Eso es un problema y nos buscamos enemigos. Amén. Nos buscamos críticas, señalamientos, ataques terribles solamente por tratar de llevar a esa persona a no violar o a no desobedecer un principio establecido en la palabra. No porque nosotros no seamos perfectos, sino porque ya nosotros pasamos por ahí. Por eso. Y aprendimos. Y nos encaminamos y hemos aprendido a hacerlo bien. Entonces, estos programas, Benito, solamente para crear conciencia de que el humanismo se está filtrando. Que, mira qué tan excelente era Daniel, que Nabucodonosor y los sátrapas y todos los demás estaban tratando de que él violara un principio que era su momento de oración. Sabía que eso era fundamental para el éxito en la vida en Babilonia. Amén. Y Daniel, aunque lo fueran a matar, él no iba a violar ni desobedecer su principio. Él abrió la ventana y empezó a orar, porque él sabía, igual que sus amigos, que el Dios de los principios que él creía y practicaba, los iba a defender, los iba a proteger. Y muchos de nosotros, Benito, estamos que si un guardia de tránsito nos para, entramos en el juega vivo y la negociación para que no nos pongan la boleta. Exactamente. ¿Y dónde están los principios cristianos? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la integridad? Que si necesitamos sacar un caso en un juzgado, por decir nosotros como abogados, y resulta ser que nos dicen, bueno, vamos, y el juega vivo por debajo. Ajá. Eso sucede. Que si vamos a hacer tal trabajo y necesitamos regalarle tal cosa a la persona para que caerle bien a la persona y la persona lo haga, estamos violando el principio de la integridad. Estamos faltando a Dios y faltándonos a nosotros mismos. Exactamente. Como ciudadanos del reino de Dios. No olvidamos que Dios condena el cohecho, que Dios condena todo este tipo de prácticas. Y también cuando vamos a ver, dice el Señor, cuida a la viuda, acuérdate del huérfano, acuérdate del menestoroso y del extranjero, y no lo hacemos. Amén. Estamos desconociendo, estamos viviendo una vida de mezcolanza. Y es importante en este tiempo, Benito, establecer este tipo de enseñanza. Amén. Para que nosotros aprendamos cómo comportarnos en esta nueva vida, cómo actuar en esta nueva vida, cómo decidir en esta nueva vida y cómo conducirnos en esta nueva vida en Cristo, para mostrarle al mundo que Cristo cambia vidas. Amén. Que Cristo transforma corazones. Y tiene que empezar nosotros siendo testimonios de ese cambio. Y para hacer esa luz y esa Amén. sal, de lo contrario, poético que Cristo estableció en las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Así que recuerden, el próximo programa vamos a seguir con los códigos éticos y vamos a hablar sobre los principios, los valores, los hábitos y las costumbres. Exactamente, lo mismo que dijo Benito. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo. Usted puede reproducir el programa, sé que muchos lo reproducen después que nosotros terminamos. Y para eso es este programa, Los Pies del Maestro, para que usted y yo aprendamos. Desaprendamos para aprender. Nos quitemos el chip
del viejo mundo, del viejo hombre, y nos pongamos el chip del nuevo hombre, de esa nueva creación, esa nueva vida que el Señor nos ha regalado. Así que bueno, Benito, aquí hay un sinnúmero de personas. Oh my God, hoy ha sido bastante. Vamos a ver hasta dónde podemos leer la persona que ha mantenido sintonía. Gloria a Dios, el apóstol Álvaro Jiménez desde Costa Rica, bendiciones, pastor. La hermana Elizabeth Palacios, el hermano Francisco Castañeda, amén. También la hermana Antonina Otero, el hermano Moisés Duarte, la hermana Elida Monegro, el hermano César Pinto, Raquel Rodríguez, Yassi Murillo, Edgar Leonel Rodríguez, el hermano Asael Bryan, Papaoso, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Bryan. Célica Monich, el pastor José Concepción, pastor obispo, bendiciones. Gracias por estar con nosotros, la hermana Raquel Trejo, Maritza Reyes, Ani Santana, el pastor Jorge González, amén. El hermano Abdiel Antonio Cruz, la pastora Arelis de Fernández, pastora Dios le bendiga, Madeleine Arelis, Olga Ramírez, la hermana Yesenia Ángel, Ana Palme, el pastor Joel Rangel, aleluya. Gloria a Dios, Luis Alberto, Claudia Guerrero, la pastora Nancy Zúñiga, Dios le bendiga, pastora, Luis Aguirre, Yacira Davis, Amarilis Chávez, Gina Escarriola, de la pastora Lastenia Briseño desde el Río Alto, también está con nosotros, Jorge Gómez, y está Yaricel Muñoz, gloria a Dios, y un poco de personas más, los JV que también están en sintonía, los que no pudieron venir, y gracias a Dios por los fieles que también están aquí, tras bastidores, tras las cámaras, que son el motor que nos ayuda a que este programa sea una realidad. A veces nosotros estamos agotados, pero cuando los vemos a ellos decimos, vamos hacia adelante, porque esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Así que, amados hermanos, quédese con nosotros en el próximo programa. Vamos a seguir compartiendo este tema tan interesante como lo es la ética cristiana, amén. La ética ministerial. Que lo vamos a hacer a la luz de la palabra, así que prepárense en Colosenses, prepárense en 1 y 2 de Timoteo, prepárense en Tito, prepárense en Efesios, prepárense en Romanos, prepárense en Corintios, prepárense en todo el Nuevo Testamento. Leer la palabra nos hace vivir bajo los principios de Dios. Así es. Y las normas, las leyes de Dios no cambian, son inquebrantables, son inmutables. En él no hay mudanza ni sombras de variación. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde. Esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Si no lo hemos hecho bien, es tiempo de empezar a hacerlo bien, de conducirnos conforme a las leyes, las normas del reino, y así poder vivir una vida exitosa, una vida bendecida, amén. Una vida protegida por la mano del Señor. E ir con la mentalidad de que el aprendizaje es para transformarnos. El aprendizaje no es para almacenar conocimiento. El aprendizaje cristiano es un aprendizaje para transformar el alma y el corazón. Claro que sí, así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí a los pies del maestro Lai. Dios le bendiga. Grande y abundantemente, queridos hermanos. Hasta pronto, papá. Hasta pronto.